El arte de la pregunta es la herramienta que vamos a abordar en este momento. Pero antes quiero aclarar que los tipos de preguntas que diseñemos perfectamente los podemos ubicar en evaluaciones escritas, orales e interactivas. Por lo menos hay tres tipos de evaluaciones y estas a su vez se subdividen en otros tipos de evaluación. Por ejemplo, en evaluaciones escritas que normalmente las desarrollamos sobre un plano, un soporte físico o digital, se pueden presentar de múltiples diseños o formas de redacción. Por ejemplo, dentro de las evaluaciones escritas se hablan de evaluaciones de selección múltiple con única respuesta o con múltiple respuesta, con única o con múltiple. También evaluaciones de desarrollo, de completar, de comparación, de relación, etc. Veamos algunos ejemplos. ¿A qué se le dominan elementos de composición en las artes visuales? Al frente voy a colocar siempre la categoría de desempeño, es decir, a qué tipo de desempeño pertenecen las preguntas que redactamos. Esa pregunta es de saber conocer. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre positivismo e idealismo? Esa es una típica pregunta para poner al muchachito a pensar. Las evaluaciones orales permiten que el muchacho se exprese e interactúe con su docente y con sus compañeros. Recuerden lo que en alguna ocasión Vygotsky planteó, que la estructura del desarrollo cognitivo en un ser humano se produce a través del uso del lenguaje y de la interacción social. ¿Esto qué quiere decir? Que si dinamizamos más las evaluaciones orales, vamos a propiciar que los niños pierdan esa timidez, tomen seguridad en sí mismos, incluso mejore su autoestima y empiecen a interactuar mejor con el entorno en el que habitan. Por ejemplo, una pregunta para un tipo de evaluación oral podría redactarse de esta forma. Sustente, ¿qué es un género literario? E indique tres ejemplos. Esta pregunta es del desempeño del saber conocer. Por ejemplo, otro tipo de pregunta dentro de las evaluaciones orales. ¿Cuál es la mejor manera de tratar a las personas y por qué? A ver, dialóganos, cuéntanos y danos ejemplos. Este tipo de preguntas buscan que el joven pueda interactuar y perder esa timidez con las que a veces llegan al ámbito escolar. ¿Qué pasa con las evaluaciones interactivas? Facilitan la puesta en escena. No son ni escritas ni oral, son para actuar. Por ejemplo, cuando el docente de ciencias naturales, biología o química se los lleva para el laboratorio y los pone allá a hacer experimentos, esa es una evaluación interactiva. Cuando en educación física los pone a hacer ejercicio, correr, trotar, equilibrio, etcétera, y la cantidad de ejercicios que saben los expertos del campo de la educación física y la formación en el deporte, pues esas por lo general son actividades y evaluaciones interactivas. Es decir, que hay unas áreas que se prestan más para la interactividad. En las artes plásticas, cuando el muchacho lo ponemos a dibujar, a pintar, a hacer una escultura, está dentro de una evaluación interactiva. Por ejemplo, veamos un ejemplo de una pregunta para una evaluación interactiva. Mientras elaboras una escultura en arcilla, explica, ¿cuál es el procedimiento correcto para curar una arcilla y para mantenerla en un estado ideal para su manipulación cotidiana durante 2 semanas de trabajo? Realiza el experimento. Esa es una pregunta basada en el desempeño del saber hacer. Así que tenemos, recuerden, por lo menos tres tipos de evaluaciones que podemos aplicar a nuestro estudiante. La escrita, la oral y la interactiva. ¿Qué sucede con los tipos de preguntas? Comencemos con dos paradigmas de preguntas. Las preguntas convergentes y las preguntas divergentes. Las preguntas divergentes son todas las preguntas que apuntan a una sola respuesta, a una sola solución. Así que las preguntas convergentes pertenecen al ámbito de lo que algunos llaman preguntas cerradas. Es decir, que todas las preguntas de selección múltiple, con única respuesta o con múltiple respuesta, son preguntas convergentes. O sea que todas las preguntas que arrojan las pruebas de estado en una nación son preguntas convergentes. Todas las preguntas de verdadero y falso son convergentes. Todas las preguntas de diga sí o no son convergentes. Ok, todas las preguntas relacionadas con definición. Defina qué es tal cosa, cuándo nació, qué caracteriza a tal componente. Esas son preguntas convergentes. ¿Cuáles son las partes del corazón de un ser humano? Es una típica pregunta convergente y pertenecen al saber conocer. Así que generalmente las preguntas convergentes apuntan al desempeño del saber conocer.
Así que si abusamos de las preguntas convergentes, no vamos a formar personas que piensan por sí mismos y que son capaces de innovar. De ahí la importancia de que en una guía pedagógica siempre estén presentes dos grandes paradigmas de preguntas, los convergentes y las preguntas divergentes. ¿Qué pasa con las preguntas divergentes? Un problema, múltiples posibilidades de solución. Una pregunta, múltiples posibilidades de respuesta. Es decir, que ante una pregunta tenemos múltiples posibilidades o de respuesta o de solución. Por ejemplo, una típica pregunta divergente. ¿Cuáles son los diferentes usos que se le puede dar a un celular? ¿Ven? ¿De qué otra manera podrías hacer ese diseño que no te gusta? Si no te gustó el final o el título de ese cuento, de esa novela, ¿qué título le pondrías y qué final le construirías? Son preguntas divergentes. ¿Se dan cuenta? Las preguntas divergentes jamás deben faltar en la escuela. Cuidado, pilas con que todos los días abusemos de la convergencia. Si usted planteó 3 preguntas convergentes, por lo menos plantee una divergente, pero jamás se debe dejar de plantear preguntas divergentes. Las preguntas divergentes, por lo tanto, se mueven en los desempeños del saber innovar. Listo. Entonces tenemos que entre las preguntas tradicionalmente conocidas en el ámbito escolar están las preguntas literales, las preguntas interpretativas, las preguntas hipotéticas y las preguntas analíticas. Iniciemos primero con las preguntas literales. Son las que describen eventos sin dar opiniones o expresiones subjetivas. ¿Es o no es? Entonces, por eso una pregunta literal es: ¿cuál es el país con mayor pobreza en el mundo? Uno entra a la internet, a Google Académico, y ahí están las estadísticas y están los datos. Es decir, son preguntas que no permiten la discusión. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes de edad? ¿Verdad? Esas son preguntas literal. ¿Qué es una célula? ¿Cuáles son las partes de una célula? Esas son preguntas literales. Se mueven en el saber conocer. ¿Qué pasa con las preguntas interpretativas? Permite que los niños aprendan a leer entre líneas, aprendan a descubrir lo que está oculto en un texto. Mejor dicho, las preguntas literales permiten correr el velo. Esa es la importancia de las preguntas interpretativas. Las preguntas interpretativas trascienden la literalidad, o sea, trascienden las preguntas literales. Mientras las preguntas literales evidencian lo que está explícito en el texto, está allí, ahí, mírenlo, ahí lo puedes ver. Las interpretativas están ocultas. Por ejemplo, preguntas interpretativas. ¿Cuál es la intención central de Gabriel García Márquez en su obra Crónica de una muerte anunciada? Para ello hay que leer toda la obra de Crónica de una muerte anunciada. Desempeño fundamental es saber pensar. Las preguntas interpretativas nos llevan a pensar. Entonces, fíjense que estoy explicándolas con 3 categorías: características, ejemplo y desempeño, para que no olvidemos que necesitamos asegurar 5 desempeños en la formación de nuestros estudiantes: saber conocer, saber pensar, saber hacer, saber innovar y saber ser sentir. Tenemos entonces las preguntas hipotéticas. Permite descubrir las causas o consecuencias que están inmersas o ocultas en un asunto, en un problema, en una preocupación, en una afirmación de valor. Generalmente, recordemos que las hipótesis son conjeturas científicas, económicas, políticas o sociales, ¿verdad?, que necesitan ser comprobadas. Mientras no sean demostradas y comprobadas, se mueven en el plano de las preguntas hipotéticas. Importante hacerle preguntas hipotéticas a nuestros estudiantes. Aquí, ¿cuál es el problema? Que hemos abusado de las preguntas literales, hemos abusado de las preguntas a veces interpretativas, pero cuando vamos a las preguntas hipotéticas, brillan por su ausencia, al igual que las preguntas analíticas. Así que vamos a activarlas en las guías pedagógicas. ¿Qué consecuencias trae para la economía latinoamericana la guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿Ven? Esas son preguntas hipotéticas. Se mueven en desempeños del pensar y del innovar. Vámonos a las preguntas analíticas. ¿Qué pasa con las analíticas? Invitan al estudiante a que ofrezca argumentos, ofrezca evidencias y se prestan para el debate. Hay que hacerlas. Ojalá todos los días. Nunca se deje de plantear preguntas hipotéticas y analíticas. Las analíticas, recordemos que invitan a la argumentación, a la fundamentación y a la comprobación. Por ejemplo, ¿los sistemas educativos de América Latina forman personas para la innovación? Esa es una pregunta para empezar a analizar. Justifique con su respuesta
dé argumentos y ofrezca evidencias. ¿Ven? Eso es lo que la hace analítica. Es decir, son preguntas para pensar. ¿Qué pasa con las preguntas de opinión? Permite que el estudiante opine lo que desee, lo que él quiera, ¿verdad? Venimos de una tradición escolar, personas que pasamos de los 30, 40, 50 años de edad, venimos de una escuela donde la pregunta de opinión casi que estaba ausente. Mire, a un estudiante se le puede preguntar, ¿de qué trata la obra que acabamos de leer? Eso es una pregunta literal. Pero hay una pregunta que no puede quedar por fuera. Bueno, veo que usted maneja muy bien la obra que acabamos de leer. Bien, felicitaciones. Pero ¿qué opinas de la obra? No me gustó, profe. Y no se vaya a enojar conmigo. ¿Ves? Es importante la pregunta de opinión. La pregunta de opinión fortalece la salud mental. Así que podemos hacer preguntas como esta. ¿Usted qué opina de la actual situación política y económica de Venezuela? ¿Qué opinas del final de la película La vida es bella? ¿Ven? Así que las preguntas de opinión nos pueden llevar al saber innovar. Recuerden, estoy dando algunos desempeños que hacen énfasis en estos tipos de preguntas. No estoy diciendo que estos tipos de preguntas solo se mueven en esos desempeños, sino que estos son énfasis. ¿Qué pasa con las preguntas propositivas? Como su nombre lo dice, se mueven en el desempeño del saber innovar. Pero también una pregunta propositiva lo puedo poner al estudiante a pensar. Las preguntas propositivas invitan a que el estudiante aporte, haga modificaciones, transformaciones, rediseñe, diseñe, proponga, cree, idee, en fin, innove, contextualice. Mira, las preguntas propositivas tienen una gama amplia centrada en la innovación. ¿Qué final propones para la película La vida es bella? Después de haber visto esa película, un niño me dijo que no le gustaba el final. Entonces, de una vez le hice una pregunta propositiva. ¿Qué final le propones? Cuéntanos. Bien, ¿qué pasa con las preguntas metacognitivas que jamás deben faltar en el ámbito escolar? Son preguntas que te llevan ¿a dónde? Te llevan a hacerte preguntas sobre tu propia comprensión. Son preguntas que permiten que nuestros niños, nuestros estudiantes, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, aprendan a tomar conciencia de su saber, aprenden a tomar conciencia de aquello que saben, de aquello que no saben, de aquello que posiblemente saben más o menos y saben que deben aprenderlo mejor y aprenden a tomar conciencia de los procesos que siguieron para llegar a saber eso que ya saben. Y aprenden a tomar conciencia de a qué fuente acudir o a qué autores acudir para llegar a saber lo que aún no saben. Eso tienen las preguntas metacognitivas. Un ejemplo, ¿por qué consideras que tu solución es correcta? A veces un niño podría sacar 5 sobre 5, pero preguntémosle, ¿por qué crees que sacaste 5? Eso es metacognitivo. ¿Cuál fue el procedimiento que seguiste para resolver el problema? ¿Ven? Son preguntas metacognitivas. No pueden faltar en el ámbito escolar. Es decir, las preguntas metacognitivas se mueven en los desempeños del saber pensar. ¿Qué pasa con las preguntas de conclusión? Se plantean al final de una clase o taller. Su función es asegurar el aprendizaje esencial de la lección. Entonces podemos hacer preguntas como esta. Bueno, muchachos, acabó la clase. En definitiva, ¿cuáles son las funciones del sistema respiratorio? ¿Cuál es la estructura y funcionamiento del sistema nervioso? O sea que en este ejercicio que he hecho con ustedes, colega, yo podría preguntar, bueno, ¿cuáles fueron los tipos de preguntas que acabamos de estudiar? Ok. Así que las preguntas de conclusión se pueden mover en desempeños del saber conocer, del saber hacer, del saber pensar o del saber innovar. Listo. Las preguntas valorativas. Su función principal es la de valorar el trabajo realizado, el diseño y pertinencia de la guía pedagógica. Así que vamos a hacerle preguntas como esta. ¿Cuál crees que fue la actividad o pregunta de mayor dificultad que tuviste y por qué? ¿Cuál fue la que más se te facilitó y por qué? Cuéntanos. ¿Qué recomendarías para seguir mejorando el diseño de esta guía pedagógica? O sea, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le modificarías? ¿Qué aporte nos das para seguir mejorando la guía? Son preguntas que se mueven en el plano de la valoración y pueden estar en desempeños del conocer, del saber conocer, o del saber hacer, o del saber pensar, o del saber innovar, o incluso del saber ser sentir. Este tipo de preguntas jamás pueden faltar en el diseño de una guía pedagógica. Así que nos queda un compromiso fundamental, ¿verdad? Que es entonces esto, implementarlo, aplicarlo en el proyecto final que les he planteado desde la primera semana de trabajo, desde el primer módulo, les he dicho que el trabajo o proyecto final de este curso es diseñar una guía pedagógica aplicando lo estudiado y teniendo en cuenta estos tipos de preguntas. Muchas gracias, colegas.
bueno, que les rindan el trabajo que sé que están haciendo en este importante curso.